20 de julio de 1944, uno de los días más trascendentales de la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro británico Winston Churchill se plantea una venganza a gran escala. Quiero que se sopesen fríamente las ventajas y desventajas de utilizar gas tóxico contra la población civil de Alemania. Ese mismo día, el presidente Roosevelt sufre un colapso y se debate entre la vida y la muerte. No sé si puedo hacerlo. Tengo un dolor horrible. Ese mismo día, Joseph Stalin conspira para que Polonia quede bajo poder soviético. Y ese mismo día, en Alemania, un hombre intenta asesinar a Adolf Hitler. ¿Tenemos nosotros algo que ver con esto? ¿Qué pasaría si las cámaras hubiesen registrado en directo los acontecimientos? A continuación, la anatomía de un día que cambiará el rumbo de la historia. 20 de julio de 1944. Estamos en el verano de 1944, 6 semanas después del desembarco de Normandía. París está a punto de ser liberada. El rumbo de la guerra se está invirtiendo. Hitler sostiene una lucha desesperada en dos frentes. Contra el ejército soviético por el este y contra las fuerzas británicas y norteamericanas por el oeste, y las tropas de que disponen los nazis son insuficientes. Alemania está perdiendo la guerra, pero Hitler se niega a aceptarlo. Historia virtual. Berlín, Alemania. Campo de aviación de Rangsdorf. Un campo de aviación en las afueras de Berlín y un vuelo que podría cambiar la historia. Klaus von Stauffenberg, un joven coronel alemán, sube a bordo de un avión que lo llevará hasta el cuartel general secreto de Hitler. Le acompaña su asistente personal Werner von Haaften. Su misión oficial, transmitir un mensaje a Hitler. Su misión real, matar a Hitler con la bomba que lleva escondida en un maletín. Si von Stauffenberg tiene éxito, la guerra podría terminar mañana. Si fracasa, puede ocurrir cualquier cosa. Mientras tanto, los tres líderes aliados que luchan contra Hitler desconocen que existe un plan para matarlo, tramado por los propios hombres del dictador. San Diego, California. Tren presidencial de Roosevelt. En los Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt viaja a San Diego a bordo de su tren personal. La polio lo ha postrado en una silla de ruedas y necesita ayuda para levantarse de la cama. Pocas veces o nunca los estadounidenses habían presenciado unas imágenes como estas de su presidente. En este momento, Franklin Roosevelt es un hombre enfermo de 62 años. Tiene serios problemas de corazón. Ha perdido 8 kilos de peso. Está tomando Digitalis, que lo envejece e incrementa su pérdida de peso. Jimmy, el hijo del presidente, de manera oficiosa es su jefe de Estado Mayor. Les presento a Fala. Es el perro del presidente. Un buen chico, un buen chico. Dios mío, nunca pensé que pudiese sentirme tan mal. Mi maldita espalda no da para más. A ver, Jimmy, ¿qué tenemos para hoy? Hoy, señor presidente, tiene una cita con la 5ª División de los Infantes de Marina, que durante los últimos 3 meses han estado practicando desembarcos con vehículos anfibios. Van a hacerle una demostración. El presidente se encuentra aquí, en San Diego. Se dirige a una reunión estratégica con el general MacArthur y el almirante Nimitz para discutir el plan estratégico de la Guerra del Pacífico. Durante la campaña se han atacado muchas islas, pero Roosevelt sabe que habrá más batallas y muchas más víctimas en el futuro. Como Hitler, Roosevelt trata de hacer la guerra en dos frentes, uno en Europa y otro en el Pacífico. Con Hitler fuera de juego, podría concentrar sus esfuerzos contra Japón, algo que deseaba hacer desde Pearl Harbor. Londres. Apartamentos de Churchill, número 10 de Downing Street. En Londres, Winston Churchill, el aliado de Roosevelt, todavía está en la cama, como es habitual.
El primer ministro Winston Churchill se despertaba entre las 8 y las 8:30 de la mañana y después hacía una cosa insólita. Se quedaba en la cama. Se había diseñado una bandeja para servirle el desayuno. Esta se colocaba encima de su enorme panza y él se pasaba toda la mañana sentado trabajando. Odiaba los ruidos molestos. Su secretaria, Marion Holmes, utilizaba una máquina de escribir que no hacía ruido. Sus guardias personales, que dormían en las habitaciones contiguas, tenían colchones especiales para no hacer ruido. La residencia de Churchill, el número 10 de Downing Street, ha sido alcanzada por los bombardeos, por lo que se ha mudado a un apartamento encima de las habitaciones que utiliza el gabinete de guerra para reunirse. ¿Qué informes tenemos de los bombardeos de esta noche? Aquí tiene. Muchas gracias. Con los bombardeos nocturnos sobre Londres y otras ciudades británicas, la batalla aérea había dado un giro alarmante. Hitler desplegaba su última arma de venganza, el V-1 Doodlebug. ¿Y por qué los utiliza Hitler? Para aterrorizar a la población civil británica. El zumbido estridente de los aviones y las explosiones colosales siembran el pánico en las ciudades sobre las que caen. Y cada día mueren más personas. El 19 de julio la cifra acumulada de muertos asciende a 3.000 y la de heridos a 8.000. A Churchill le estremecen estas cifras. Teniendo en cuenta la evolución de los hechos hasta ese momento, las cosas solo pueden ir a peor. Gran Bretaña lleva casi 5 años en guerra con Alemania. El coste humano ha sido inmenso y el país está totalmente endeudado. Si alguien mata hoy a Hitler, Gran Bretaña podría librarse de una matanza y salir de la bancarrota en que se encuentra. Unión Soviética, Moscú. El Kremlin. En Moscú, el líder soviético todavía está durmiendo. Son las únicas horas del día en las que no es peligroso. En la Unión Soviética, Joseph Stalin aterrorizaba a su pueblo. Pensaban que vivía y trabajaba en el Kremlin. En su despacho había una luz encendida las 24 horas del día. En realidad, vivía y pasaba la mayor parte del tiempo en Kunstevo, su chalet, su dacha, a 20 minutos del centro de Moscú. Dacha de Stalin, Kunstevo. Desde allí dirigía el terror, comandaba los ejércitos y gobernaba el imperio soviético. Como de costumbre, Stalin ha trabajado hasta la madrugada y se ha quedado dormido en su sofá. Lo despierta Valiska, ama de llaves de la casa y posible amante. Valiska era una campesina rusa, sencilla y siempre sonriente, que satisfacía los apetitos de Stalin. Es probable que también fuese una de sus amantes. De hecho, durante todos los años que siguieron a la muerte del dictador no reveló ni uno solo de sus secretos. Pero Stalin es un dictador sin escrúpulos, con más muertos a sus espaldas que el propio Hitler. Stalin fue el responsable de miles de muertes. Solía aderezar sus órdenes con una pequeña advertencia. Si incumples la orden, tu cuerpo tendrá una cabeza menos. Comienza un nuevo día y Stalin se siente satisfecho con la situación bélica. Le está pisando los talones al ejército de Hitler. Cuanto más dure la guerra, más serán los países de Europa Central que caigan bajo el control soviético. Hoy, su objetivo más inmediato es Polonia. De momento, a Stalin le interesa que Hitler siga vivo. Hoy, Stauffenberg tiene en sus manos el destino de millones de personas. Dentro de 3 horas su avión aterrizará en el cuartel general de Hitler en el frente del este. Si tiene éxito, el rumbo de la guerra se habrá invertido al anochecer, pues Adolf Hitler volará en 1000 pedazos. ...20 de julio de 1944...
Los tres líderes aliados ignoran que un oficial desilusionado del ejército alemán ha escogido justo este día para matar a Hitler. El asesino vuela en un avión alemán hacia el cuartel general de Hitler en el frente del Este. Si Klaus von Stauffenberg cumple su misión, dentro de unas horas, el Führer estará muerto. Era un hombre apuesto. Era alto, aunque no imponente. En julio de 1944, el hijo mayor de Stauffenberg solo tenía 8 años. Era un hombre vital que se reía mucho. Pienso que era famoso por su risa. Y siempre fue afectuoso con nosotros. Se marchó a la guerra y desde entonces solo lo vimos de manera ocasional. Tenía un lado distante y autoritario que a veces se manifestaba, pero con nosotros era muy afectuoso y lo queríamos mucho. Nunca ha habido un coronel tan joven como Stauffenberg. Es toda una promesa del ejército alemán. Pero como muchos otros oficiales, se siente frustrado por el cariz que está tomando la guerra. El sacrificio innecesario de soldados alemanes en el campo de batalla y las atrocidades vergonzosas contra la población civil lo convencen para cometer un acto de máxima traición. Yo pienso que, en su caso, el motivo principal era de tipo moral. Los crímenes habían sido cometidos en nombre de Alemania. Y eso era algo inadmisible. Es normal que una persona como él se decidiese a hacer algo. En otro lugar, más hacia el este, el objetivo de la misión de Stauffenberg acaba de despertarse. Rastenberg, Polonia. Cuartel general de Hitler, la guarida del lobo. El cuartel general de Hitler en el frente del este es conocido como la guarida del lobo. En este laberinto de cuarteles camuflados y sistemas de comunicación de alta tecnología, Hitler se siente seguro. En julio de 1944, Hitler comienza a vivir en un mundo de búnkeres escondidos en lo más profundo de los bosques de Prusia del Este. Las habitaciones en las que dormía Hitler tenían siempre una sencilla cama de campaña y una mesilla con una foto de su madre. No llevaba muchos objetos personales encima. Desde su derrota en Stalingrado el año anterior, Hitler se ha aislado cada vez más. Todos los días, el asistente personal de Hitler, Heinz Linger, le trae al Führer los informes de los bombardeos nocturnos y un desayuno sencillo. Todos los informes indican que por aquel entonces Hitler estaba sumido en un estado de melancolía. Tenía problemas graves de insomnio, por lo que trabajaba de noche y solo se acostaba a las 6 o 7 de la madrugada. ¿Ha dormido bien esta noche, Führer? Así. Me despertó el ruido de las escobas de los limpiadores. Hitler no reacciona bien a las derrotas militares. Se vuelve paranoico y tiende a recluirse. Cuando quiera, Führer. Además, tiene adicción a las drogas y depende de la asistencia de su médico personal, el Dr. Morrell. Hitler ha envejecido y decaído de manera muy prematura. ¿Führer? Primero estuvo enfermo de Parkinson, como indicaban claramente los temblores constantes de su mano y también de su brazo izquierdo. Igual que Roosevelt, tenía un corazón frágil. También era un hipocondríaco que quería ver las anotaciones que hacían los médicos. Hitler tomaba decenas de pastillas todos los días, pero las inyecciones de Morrell eran indispensables. Sin ellas, Hitler no podía funcionar. El doctor Morrell le ponía inyecciones constantemente. Un cóctel diario de sulfamidas, preparados glandulares, glucosa, hormonas, adrenalina y todo tipo de sustancias.
Los efectos de las inyecciones eran inmediatos. Pero a medida que el cuerpo de Hitler se acostumbraba a la medicación, el Dr. Morrell tiene que ir aumentando las dosis. La adicción de Hitler es un secreto bien guardado por el círculo de confianza del dictador, pero no es el único líder que tiene problemas médicos. La mayoría de las personas se asombrarían si supiesen en qué medida la salud de los hombres importantes está afectando a las decisiones que toman respecto a la guerra. San Diego, California. Tren presidencial de Roosevelt. Durante el último mes, la presión sanguínea del presidente Roosevelt ha sufrido fluctuaciones importantes. Un cardiólogo le hace 2 chequeos diarios. El doctor Bruen era un cardiólogo reconocido, pero nadie sabía que el presidente Roosevelt se sometía desde hacía tiempo a chequeos regulares. La Casa Blanca hacía lo posible para que la opinión pública y las tropas no se enterasen del estado real de salud en que se encontraba el presidente. Hoy, Roosevelt va a batir un récord al ser reelegido por 4ª vez como presidente. Muchas personas opinan que no debería aceptar el cargo teniendo en cuenta su estado físico. El pulso es normal. 4 meses antes, Bruen le había diagnosticado al presidente hipertensión arterial aguda. Sus familiares y amigos pensaban que las complicaciones no le permitirían sobrevivir a una 4ª legislatura. Pero su responsabilidad como presidente de un país en guerra no le permitía renunciar al puesto. Aunque Bruen no detecta nada raro en los chequeos que le hace a Roosevelt cada mañana, el presidente podrá considerarse afortunado si vive un día más. Londres. Apartamentos de Churchill, edificio anexo al 10 de Downing Street. Con 69 años, Winston Churchill es el más viejo de los 4 líderes de la guerra. Cada día su médico, Lord Moran, sostiene una batalla con él para poner freno a sus excesos. El más conocido es el cóctel papaya, un whisky poco rebajado del que no para de beber sorbos a lo largo de todo el día. Churchill siempre dijo que la bebida era su sierva, no su señora. Lord Moran, el médico, se desesperaba con la dieta de su paciente, que bebía bastante y no paraba de fumar puros. En julio de 1944, toda la presión acumulada durante la Segunda Guerra Mundial le pasó factura a la salud de Churchill. Comenzó a quejarse de dolores de estómago, que atribuía a las largas comidas oficiales, pero su antigua resistencia estaba comenzando a socavarse. El bombardeo nocturno de los aviones V-1 empeora la situación. Churchill opina que hay que responder con una venganza contundente. Memorando para los jefes del comité de personal. Las bombas nos han sorprendido mientras dormíamos. Ese día, un Churchill desesperado decide atreverse a plantear lo desconocido y casi impensable. Quiero que se sopesen fríamente las ventajas y desventajas de utilizar gas tóxico contra la población civil de Alemania como respuesta a los bombardeos. El memorando causa estupor entre los consejeros militares de Churchill. El asesino sobrevuela ahora Europa del Este. En su calidad de jefe del Estado Mayor para los ejércitos de la Reserva, Stauffenberg mantiene encuentros ocasionales con el Führer. Hoy va a reunirse con él y espera no desperdiciar la ocasión. Pero Stauffenberg no actúa en solitario. Muchos otros oficiales piensan que Hitler se ha convertido en un lastre para el ejército desde que la guerra comenzó a ir mal. Lo sorprendente es que era un estratega excelente en situaciones ofensivas. Sabía cómo derrotar al enemigo con ataques sorpresa. Sin embargo, en las retiradas demostraba una sorprendente falta de imaginación. Debido al número elevadísimo de bajas que se habían producido desde la batalla de Stalingrado, un grupo de unos 500 oficiales decide que Hitler debe ser eliminado.
Años más tarde, la secretaria del Führer, Christa Schroeder, confesará que por aquel entonces Hitler ya se temía un complot inminente para eliminarlo. Christa Schroeder, su secretaria personal, escribió que Hitler ya se olía un intento de asesinato, pero nunca se imaginó que fuesen oficiales alemanes los que conspiraban contra él. Siempre sospechó de los servicios secretos británicos. Si el plan de Stauffenberg tiene éxito hoy, a Hitler le quedan menos de 3 horas de vida. Rastenburg, Polonia. Campo de aviación de Rastenburg. El avión de Stauffenberg aterriza en la base militar de Rastenburg, próxima al cuartel general de Hitler en el frente del este. Su plan para matar a Hitler es simple y audaz. A la 1, Hitler se reunirá con sus oficiales para tratar de la situación en el frente del este. Stauffenberg estará entre ellos. Tendrá que introducir 2 bombas de fabricación británica en el lugar de la reunión, valiéndose de su maletín. Deberá colocarlas tan cerca de Adolf Hitler como sea posible. Después llamarán a Stauffenberg para que abandone la reunión, pero no se llevará el maletín. Las bombas explotarán y matarán a todos los presentes en la sala. Una vez eliminado Hitler, los conspiradores negociarán una tregua con Gran Bretaña y los Estados Unidos para unar todos los esfuerzos en la guerra contra Stalin. O al menos, ese es el plan. Moscú. Dacha de Stalin, Kunstevo. En Moscú comienza la reunión matinal de Stalin con los 3 hombres en los que más confía, su troika. Estaba Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores y encargado de las relaciones con Roosevelt y Churchill. Estaba Malenkov, responsable del Ejército del Aire. Y por último Beria, jefe de la policía secreta y encargado de los servicios de inteligencia y del terror. Es el encargado de arrestar a los generales que están en desacuerdo con Stalin. El eufemismo ir a tomar el té con Beria era la expresión más temida en el cuartel general. Los 4 han llegado a lo más alto de un régimen cínico y brutal gracias a su capacidad para comprender y manipular el comportamiento humano. La noticia de hoy son los bombardeos de los V-1 sobre Gran Bretaña. Sospechan que Hitler tiene una agenda oculta. Hitler es como un jugador al que solo le queda una carta. Con los ataques aéreos trata de poner a Churchill contra la pared. Me extraña que Gran Bretaña y los Estados Unidos no pacten con Hitler. A pesar de compartir una causa común, la relación entre los 3 líderes aliados es tensa. Stalin siempre tiene miedo a una paz unilateral entre la Alemania nazi y los aliados occidentales. En ese caso, todo el ejército alemán podría concentrarse en la lucha contra la Unión Soviética. Esa era su peor pesadilla. Los 3 líderes aliados se han reunido en una ocasión un año antes en Teherán. Los 3 querían tantear el terreno. Por una parte, a Roosevelt no le desagrada a Stalin. Sabe que Stalin es un dictador, sabe que Stalin es despiadado, pero también sabe que la Unión Soviética es un país con el que los Estados Unidos van a tener que entenderse después de la guerra. Stalin ve en Roosevelt a un hombre pragmático como él, pero en el fondo sabe que Roosevelt tiene tanto de anticomunista como de antinazi. Le gustaba Roosevelt, pero en Churchill nunca confió y nunca le acabó de caer bien, aunque respetaba su fuerza. Hoy se pondrá a prueba esta tensa alianza cuando la bomba de un asesino hunda en el caos todos sus planes. Tren presidencial de Roosevelt, San Diego. En San Diego, el presidente Roosevelt asiste a un desembarco con vehículos anfibios en el que interviene la 5ª División de los Infantes de Marina. Roosevelt nunca estuvo cerca de los campos de batalla reales. Maniobras de marines que desembarcaban en playas de California. Eso fue lo más parecido a la guerra que llegó a ver. Ese mismo día, el presidente escribe a su mujer, Eleanor.
Vi las maniobras sentado en un coche desde lo alto de una colina. Sentí un escalofrío al ver las lanchas de desembarco. Parecían bichos y los miles de soldados luchando por abrirse paso corriendo hacia la playa. Aquellas tropas no tardarán en partir hacia el Pacífico para expulsar a los japoneses de un grupo de islas muy bien defendidas. Roosevelt sabía que la guerra sería larga y sangrienta. Los japoneses habían demostrado ser soldados feroces, entregados, pasionales, decididos, dispuestos a morir antes que rendirse. Al presidente le habían advertido que un ataque directo al territorio japonés le costaría la vida a 1 millón de soldados norteamericanos, algo que Roosevelt quiere evitar a toda costa. Necesita la ayuda de la Unión Soviética. Roosevelt buscaba, casi de manera desesperada, un compromiso de la Unión Soviética para participar en la guerra contra Japón. Stalin asumió ese compromiso, pero la intervención de la Unión Soviética contra los japoneses solo tendría lugar después de la rendición de Hitler y los alemanes. Para Roosevelt, la única manera de reducir las bajas norteamericanas en el Pacífico es ganar cuanto antes la guerra europea. Stauffenberg ha llegado al aeropuerto de Rastenburg. Se encuentra a 5 minutos de la guarida del lobo, donde espera culminar con éxito una misión en la que muchos antes que él ya han fracasado. Era solo el último de muchos intentos frustrados que no se habían llevado a cabo. Tengo constancia de al menos 3 planes que mi padre pensaba poner en práctica personalmente. El del 20 de julio era el último de los 3. Se encomienda a Stauffenberg la misión, pues es el único conspirador que en este momento tiene acceso directo a Hitler. Pero Stauffenberg no es ni mucho menos el asesino ideal. Hace un año, cuando combatía en el norte de África, un avión británico atacó el vehículo en el que se encontraba. Como resultado del ataque, Stauffenberg está incapacitado. Cuando lo hirieron en África, perdió la mano derecha y quedó así. Más o menos 2 dedos en la mano izquierda, es decir, que solo le quedaron unos muñones. Perdió el ojo izquierdo y nunca fue capaz de encontrar un ojo de cristal apropiado y, claro, siempre llevó este parche. Está claro que no era el voluntario ideal, pero él mismo se ofreció para hacerlo. Y era imprescindible que fuese él, no porque le apeteciese, sino porque no encontraron a otro que estuviese dispuesto a hacerlo. La decisión de Stauffenberg demuestra una gran valentía por su parte, pero también incrementa el margen de error. Se trataba de un plan muy arriesgado. Eso es indudable. Pero Stauffenberg sabe que su país se encuentra en una situación desesperada. Justo 2 días antes, 57.000 prisioneros alemanes desfilaban por las calles de Moscú. Una prueba tangible del éxito de la ofensiva que había lanzado Stalin en el verano. Stauffenberg debe actuar antes de que el Ejército Rojo atraviese Europa Central y llegue a Berlín. Londres. Apartamentos de Churchill, edificio anexo al 10 de Downing Street. En Londres, al primer ministro Winston Churchill no le preocupa Berlín. Pero con el ejército alemán en retirada, Varsovia no tardará en caer en manos soviéticas. Churchill sabe que Stalin no suele dejar escapar lo que consigue. El gran miedo de Churchill era que Stalin colocase en Varsovia un régimen títere del de Moscú.
Gran Bretaña había declarado la guerra para defender la independencia de Polonia, y los polacos habían luchado con mucho coraje durante la contienda. Churchill sabía que la política de Stalin en Polonia era un ensayo de lo que haría en otros lugares de Europa. Churchill tiene que encontrar la manera de detener a Stalin, y Roosevelt es la pieza clave para conseguirlo. ¿Tenemos noticias del presidente? Hoy no tenemos nada, pero me informaré mejor, señor. Muchas gracias. Churchill quiere que Roosevelt presione a Stalin para llegar a un acuerdo sobre las futuras fronteras antes de que el ejército soviético ocupe toda Europa central. El coronel Stauffenberg llega a las puertas del cuartel secreto en el que se encuentra Hitler. Su reunión con Hitler tendrá lugar a la 1 en punto. Para el asesino, el tiempo es una variable crucial. En su búnker, Hitler le dice a su secretaria, Christa Schroeder, que quiere hacer una alteración en el programa del día. Tras el encuentro con Stauffenberg, el Führer quiere disponer de algo más de tiempo para conversar con su aliado fascista, el dictador italiano Mussolini. Frau Schroeder, la reunión sobre el frente del Este se adelanta a las 12:30 del mediodía. Parece un cambio intrascendente, pero repercutirá en todo lo que suceda ese día. El coronel Stauffenberg ha conseguido introducir clandestinamente 2 bombas en el barracón secreto de Hitler. Piensa que tiene algo más de 1 hora antes de su encuentro con el Führer para preparar los explosivos. El general mariscal de campo Keitel recibe a Stauffenberg comunicándole la mala noticia. La reunión se ha adelantado 30 minutos. Keitel es el jefe de Stauffenberg y uno de los generales de confianza de Hitler. Sin duda, Keitel desconocía la trama del asesinato. Sobre todo, esperaba que Hitler se llevase una buena impresión de Stauffenberg, pues el dictador estaba muy bajo de moral y necesitaba que algo lo animase. Stauffenberg se daba cuenta de que disponía de un tiempo precioso y muy escaso para llevar a cabo el acto más importante de su vida. Stauffenberg tiene que discurrir con rapidez. Hacía mucho calor y Stauffenberg pidió permiso para refrescarse un poco, para cambiarse de camisa. Por supuesto, esa no era más que una excusa para poder montar la bomba. Londres. Apartamentos de Churchill, edificio anexo al 10 de Downing Street. En Londres, Churchill mantiene su reunión rutinaria con Phil Marshall, Alan Brooke y el general Lionel Ismay. La propuesta de Churchill de atacar con gas tóxico las ciudades alemanas los deja consternados. Podemos esperar hasta 18.000 bajas civiles por día. Churchill era un hombre pasional y perdía los papeles con mucha facilidad. Por mucho que inspirase a su país, a veces era inflexible con su personal y los generales. A pesar de que también estaba prohibido, durante la última guerra todo el mundo gaseaba ciudades enteras. Y ahora, todo el mundo sigue haciendo. Pero Alan Brooke defiende con firmeza su postura. Si lo que desea, señor, es vengarse de los ataques aéreos, el gas resulta totalmente inapropiado. Sinceramente, sería desastroso que lo usase. Ni Phil Marshall, ni Alan Brooke, ni el general Lionel Ismay estaban dispuestos a soportar los abusos de Churchill. Tenían los pies más en el suelo. A Brooke le desesperaba perder tanto tiempo tratando de quitarle a Churchill de la cabeza un montón de aventuras bélicas fantasiosas. Lo que trato de decir hoy es que... Hoy los hombres de confianza de Churchill tratan de convencerlo de que las medidas que quiere poner en práctica contravienen las reglas más elementales de la guerra moderna, pero Churchill no da su brazo a torcer. Quiero un informe oficial sobre las consecuencias militares del uso de gas tóxico contra el enemigo. Y lo quiero en 3 días. Más adelante, Alan Brooke escribiría en su diario: Los británicos no se imaginan hasta qué punto Churchill es una amenaza pública. Sin él, Inglaterra estaría perdida, pero con él está continuamente al borde del desastre. Rastenburg, Polonia, cuartel general de Hitler. Justo antes del mediodía, Stauffenberg y Werner von Heften, cómplices suyos, son conducidos a una estancia privada.
En otra parte del complejo militar, Adolf Hitler se prepara para la reunión. Stauffenberg comienza a montar la primera bomba, una mina adhesiva capturada a los británicos y conocida como bomba Lapa. Cada bomba Lapa contiene algo menos de 1 kilo de explosivos. Para prepararla es necesario romper una cápsula que contiene ácido. El ácido empapa un alambre de retención que comienza a disolverse. Son necesarios entre 10 y 20 minutos para que el alambre se descomponga totalmente. Cuando termina ese proceso, un percutor activa el detonador. Una vez montada la bomba, es imposible desactivarla. En este momento, Adolf Hitler está caminando desde su búnker hasta el barracón en el que se va a celebrar la reunión. Mientras tanto, los problemas de Stauffenberg van en aumento. Un grupo de oficiales esperaba fuera. Habían salido urgentemente a reunirse con Hitler. Estaban muy presionados por el tiempo. Stauffenberg utiliza unos alicates especiales para romper la cápsula de ácido de la primera bomba. Todas las mechas de explosivos que conozco tienen temporizadores bastante precisos. No me gustaría usar uno de esos, te lo aseguro. Hubiera utilizado otras mechas. Pero justo cuando Stauffenberg se dispone a romper la cápsula de ácido de la segunda bomba, se produce una interrupción poco afortunada. Un ordenanza entra para pedirle a Stauffenberg que se apresure. Lo ve meter uno de sus paquetes en su cartera, pero no se entera de lo que ocurre realmente. Stauffenberg, en ese momento, siente un pánico terrible y es incapaz de montar la segunda bomba. Para salir del apuro, Werner von Haeften se ocupa de la bomba que aún está sin montar. Stauffenberg se ve obligado a acudir a la reunión sin la segunda bomba. El ambiente en el barracón es tenso, agitado y al mismo tiempo prudente, contenido. A las 12:30 aproximadamente, Hitler entra en el barracón en el que se va a discutir sobre la situación en el frente. Señores, vayamos al grano. Heusinger, ¿qué noticias tenemos del frente de Rumanía? El general de división Heusinger, jefe de operaciones del ejército, inicia su informe sobre la situación en el frente. Por supuesto, no puede transmitir ninguna buena noticia, pues igual que los otros, el frente del Este había comenzado a retroceder o incluso a fragmentarse. Mientras tanto, Stauffenberg hace el trayecto desde el cuartel de Keitel hasta el barracón en el que están reunidos. La bomba que contiene su cartera explotará dentro de 10 o 20 minutos. Ahora ya no hay vuelta atrás. Día 20 de julio de 1944. Hitler asiste a una reunión en su cuartel general secreto en la que se le informa del cariz desastroso que está tomando la guerra. ¿Qué noticias tenemos del frente de Rumanía? Dentro de 10 minutos el coronel von Stauffenberg introducirá una bomba en el lugar de la reunión y la colocará tan cerca de Hitler como le sea posible. Con un falso pretexto, alguien llamará a Stauffenberg para que salga del barracón justo antes de que explote la bomba y mate al Führer. Pero el éxito de la trama depende también de un tercer conspirador, el general Erich Feldgiebel. Inmediatamente después de la explosión, Feldgiebel sería el encargado de llamar por teléfono a Berlín para informar del éxito de la operación. Después, cortaría las comunicaciones de Rustenburg con el resto del mundo, con el fin de aislar totalmente el cuartel del Führer.
Cuando los generales en Berlín tengan la confirmación del asesinato de Hitler, Feldgiebel mandará un telegrama al resto del ejército para informar que el poder queda en sus manos. Más tarde, cuando Stauffenberg llegue a Berlín, asumirá el comando de las tropas y ofrecerá a los aliados una rendición condicional siempre que todos los planes se cumplan. La reunión con Hitler está en su punto álgido. Stauffenberg acaba de llegar al barracón. Afuera, Stauffenberg le entrega la cartera al ayudante de Keitel y le pide que lo coloque a él cerca del Führer para poder oírlo bien. Stauffenberg entra en la sala de reuniones y espera ser presentado al Führer. Sin ser consciente de lo que está haciendo, el ayudante coloca la bomba a solo unos metros de Adolf Hitler. Después de que Hitler lo salude, Stauffenberg ocupa su lugar junto al Führer. La mecha que tiene la bomba en su interior lleva casi 10 minutos expuesta al ácido. La clavija del detonador puede saltar en cualquier momento e invertir en un instante el rumbo de la guerra. San Diego, California. Tren presidencial de Roosevelt. Envíe este telegrama urgentemente al mariscal Stalin. Desde San Diego, Roosevelt le propone al dictador soviético una nueva reunión para hablar de planes futuros. Está cambiando todo tan rápido y nos van tan bien las cosas que pienso que deberíamos reunirnos usted, el señor Churchill y yo con la mayor brevedad que sea posible. Esta era la reunión que Churchill deseaba de manera desesperada. Quería pararle los pies a Stalin con un acuerdo antes de que el Ejército Rojo se hubiese extendido por Europa. De lo contrario, Stalin tendría en su mano todas las cartas. Grace Tolley, la secretaria de Roosevelt, se dispone a enviar el telegrama. Ella hace constar que antes de poder enviarlo, el presidente le hizo una petición que la dejó muy preocupada. ¿Se encuentra bien? No, Grace, no estoy bien. Le traeré un vaso de agua. Grace, ven aquí. Acércate. Ahora escúchame, Grace. Si me ocurre algo, me gustaría que me enterrasen en el mar. Siempre ha sido como un hogar para mí. Antes de que se acabe el día, esta premonición correrá un grave peligro de convertirse en realidad. En la sala en la que están reunidos, Stauffenberg todavía espera para informar sobre la situación de las tropas de la reserva. Possinger continúa con su informe. A Stauffenberg le toca después. Sabe que si tiene que esperar mucho tiempo, no tendrá escapatoria. En la reunión también se encuentra el coronel Heinz Brandt. Brandt es otro de los conspiradores y sabe que alguien va a atentar en breve contra la vida de Hitler. Pero nadie le informó de que este era el día elegido. Stauffenberg espera mientras tiene valor para hacerlo. No sabe cuánto tiempo falta para que explote la bomba que tiene a sus pies. Stauffenberg sabe que si no vienen pronto a buscarlo, morirá con todos los demás. Por fin llega von Heften para avisar a Stauffenberg de que tiene una llamada urgente. Esta es la señal que espera Stauffenberg para salir. Stauffenberg se dispone a salir y deja allí la bomba, sin llamar mucho la atención. Afuera, Stauffenberg y von Heften se reúnen con Feldgiebel. Desde donde se encuentran ven claramente el barracón en el que se celebra la reunión. En cualquier momento el Führer estará muerto. ¿Dónde se encuentran las tropas de la reserva? En la reunión, la ausencia de Stauffenberg no pasa desapercibida. Se envía a un subalterno en su busca. El mayor general Heusinger está acabando con su informe. En ese momento, el coronel Heinz Brandt toca accidentalmente con el pie la cartera de Stauffenberg, que estaba en el suelo.
Entonces Brandt coloca la cartera en el otro lado de la pata de la pesada mesa de madera de roble. Han pasado 15 minutos desde que Stauffenberg rompió la cápsula de ácido. Durante ese tiempo, el ácido ha ido corroyendo el alambre, retrasando la activación del detonador y en cualquier momento explotará la bomba. ¿Cambiará hoy, de repente, el rumbo de la guerra? Teniendo en cuenta el número de víctimas y el endeudamiento creciente, podríamos pensar que para Churchill el asesinato de Hitler sería como un pequeño milagro. Una vez eliminado Hitler, era difícil saber qué harían los aliados. Cualquier alto el fuego podría ralentizar el avance de las fuerzas de Stalin. La guerra en el Pacífico estaba entrando en una fase muy complicada, con un coste de vidas humanas muchísimo más elevado. Si la guerra europea terminaba de forma abrupta, la Unión Soviética podría involucrarse en la guerra del Pacífico y se reduciría el número de víctimas. Las últimas palabras que el taquígrafo recogió en la reunión fueron las del general Heusinger. Si no retiramos inmediatamente las tropas del lago Peipus, va a haber una catástrofe. ...20 de julio de 1944... Acaba de explotar una bomba a pocos metros del Führer de Alemania, Adolf Hitler. La explosión provoca el pánico en el complejo. Stauffenberg, testigo directo de la explosión, pasa a la acción. Stauffenberg estaba convencido de que no había sobrevivido ninguno de los hombres que se encontraban cerca de la bomba. Un coche le esperaba para sacarlo del interior del complejo, llevarlo al campo de aviación de Rastenberg y volar inmediatamente a Berlín. Stauffenberg debió sentir un gran alivio al pensar que había matado al dictador alemán, la maldición de Alemania y de toda Europa. El tercer asesino, el general de división Feldgiebel, no acompaña a Stauffenberg. Cuando se confirme la muerte de Hitler, Feldgiebel será el encargado de transmitir la noticia a los conspiradores que esperan en Berlín. Su llamada será la señal. A partir de ese momento se enviarán los telegramas informando del cambio de mando en el ejército alemán. En el interior del barracón, el primero en levantarse es el general mariscal de campo Keitel. Ha sobrevivido. Después, del polvo emerge otra figura. Contra todo pronóstico, Hitler también ha sobrevivido. Pero qué terrible ironía. Justo el día en que una bomba cargada con 1 kilo de explosivos explota a pocos metros de Adolf Hitler, es el presidente de los Estados Unidos el que se debate entre la vida y la muerte. Algunos papeles importantes para el presidente que tienen que resolverse antes de la comida. ¡Jimmy! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá! Jimmy, no sé si puedo hacerlo. Tengo unos dolores horribles. Voy a buscar ayuda. No. Aunque Roosevelt se retorcía por el suelo de dolor, le dio una orden a su hijo Jimmy. No se lo digas al doctor Bruen. A Jimmy le pareció que no había alternativa, teniendo en cuenta que Roosevelt era su padre. Pero como Jimmy escribiría más tarde, también era su comandante en jefe.
Jimmy escribiría más tarde en sus memorias que por un momento pensó que su padre no sobreviviría hasta el día siguiente. Hasta aquí las noticias. Y a continuación, la hora del gramófono. Un poco de ritmo y de amor para olvidar los problemas. En Londres, el primer ministro Winston Churchill vive al margen de los dramas que tienen por escenario otros lugares. Es la hora del baño, que toma todos los días con puntualidad a la 1:30. La residencia anexa de Churchill no se construyó pensando en él. Había sido la sede de unas oficinas antes de la guerra. Churchill tenía que cruzar un pasillo lleno de corrientes de aire para ir al baño. A veces los invitados a la residencia quedaban perplejos al ver a un primer ministro medio desnudo y goteando, apenas cubierto por una toalla, cuando salía de la bañera. Rastenburg, Polonia, cuartel general de Hitler. Había 24 hombres en el barracón en el que se celebró la reunión cuando explotó la bomba de Stauffenberg. 11 de ellos sufrieron heridas graves. 4 morirían durante las horas siguientes. Pero el principal objetivo de la bomba, Adolf Hitler, se ha salvado con heridas no demasiado graves. El doctor Morrell comprueba el pulso de Hitler. Más tarde escribirá en su diario que marcaba 72, es decir, que tenía la tensión muy baja. El brazo derecho de Hitler tiene una inflamación dolorosa. Apenas puede levantarlo. Su chaqueta está hecha jirones y los pantalones le cuelgan en tiras alrededor de las piernas. Morrell retira más de 100 astillas de roble de las piernas de Hitler. El Führer también tiene cortes en la frente y los tímpanos rotos. El estado mental de Hitler también ha cambiado. Parece eufórico. No es tan grave como parece. Soy inmortal. El ayudante del dictador, Heinz Link, recuerda en su diario que Hitler estaba seguro de que la mano del destino le ha salvado. ¡El Führer está herido! ¡Rápido! Link, alguien ha intentado matarme. Era una señal de la providencia. Soy indestructible. Hitler estaba convencido de que aquel día la providencia había demostrado su gran poder. Creía con una fe casi religiosa que él había sido elegido para guiar el destino de Alemania y conseguir la victoria para su país. La ley de las consecuencias no previstas se cumple en este caso, pues Hitler está más determinado que nunca a llevar la guerra hasta el mismísimo final. Soy indestructible. Moscú, dacha de Stalin, Kunstevo. En la sobremesa, Stalin discute la importante cuestión de Polonia y de las ambiciones que tiene Hitler respecto a su independencia. Stalin tiene sus propios planes para Polonia y sabe que van a irritar a Churchill. Churchill cuenta con un gobierno de exiliados polacos en Londres que participarán en la creación de una Polonia democrática. Por otra parte, las fuerzas de Stalin están a punto de liberar Polonia y el dictador tiene la intención de crear una Polonia comunista. Al final, las cosas se deciden en el campo de batalla. Los Estados Unidos ponen el dinero. Gran Bretaña pone el tiempo. Solo Rusia pone la sangre. Hemos ganado Polonia con esa sangre. Polonia es nuestra. Mientras tanto, el general de división y conspirador Feldgiebel comienza a darse cuenta de lo ocurrido. Hitler ha sobrevivido. A Feldgiebel le entra el pánico. Debe avisar a los demás conspiradores sin ponerse en evidencia. Deja un mensaje en la centralita del cuartel general en Berlín. Cuando los conspiradores reciben el mensaje, no están seguros de lo que significa. Algo terrible ha ocurrido. El Führer está vivo. Fue un error crucial, pues se trataba de un mensaje ambiguo que dejó a los conspiradores de Berlín totalmente confundidos.
Stauffenberg aún está en el avión y es imposible contactar con él. Los conspiradores en Berlín deciden esperar a su llegada. Aunque Hitler esté vivo, las noticias del atentado podrían desencadenar una rebelión generalizada. El golpe todavía puede tener éxito. 20 de julio de 1944. Adolf Hitler acaba de sobrevivir a un grave atentado. El hombre que intentó asesinarlo, el coronel Stauffenberg, se dirige a Berlín para derrocar al régimen nazi. Cree haber matado a Hitler. Londres. Apartamentos de Churchill, edificio anexo al 10 de Downing Street. En Londres, Churchill lee atentamente sus queridos informes Ultra. La intercepción y decodificación de las comunicaciones por radio alemanas, conocidas como Código Ultra, era el secreto de guerra mejor guardado por Churchill. En 1943 se decodificaban más de 3.000 mensajes de ese tipo al día. A veces Churchill, en Londres, leía a la hora de la comida el mismo mensaje que Hitler no recibía en Berlín hasta la hora de la cena. Mientras Churchill duerme una siesta después del almuerzo, los servicios de inteligencia se dan cuenta de que sucede algo raro. Según los informes de los servicios de inteligencia, se había suspendido el servicio ferroviario entre Alemania y la neutral Suecia, una indicación clara de que algo estaba pasando. En este momento han pasado 3/4 de hora desde el intento de asesinato. ¿Deberíamos cancelar la visita del duque? No habrá cambios en el programa. ¿Qué diría la prensa mundial si no fuese así? Nadie sabe quién estaba detrás de esto. La luz blanco-amarillenta que se generó con la explosión les permitió concluir que se habían utilizado explosivos ingleses. Es todo lo que sabían. Todo el mundo tiene su propia teoría. Unos piensan que alguien, tal vez un agente británico, arrojó la bomba por una ventana abierta. A otros les parece que cayó del cielo lanzada desde un avión británico. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, ordena a sus hombres que tomen medidas de seguridad en el complejo y que se lleve a cabo una inspección en busca de más bombas, pero no se encuentra ninguna más. Hitler se somete a tratamiento para curar sus heridas. Su suerte milagrosa le ha devuelto la vitalidad. Link, no tires el uniforme. Quiero mandárselo a Fräulein Braun, te recuerdo. Hitler ya ha sobrevivido a 42 intentos de asesinato. Este será el último. Es casi increíble que Hitler haya burlado el destino tantas veces. Por eso no sorprende que se creyese protegido por la providencia. En otras circunstancias, tal vez no lo hubiese creído. ¿Cómo es posible que Hitler sobreviviese al atentado? Frau Schröder, la reunión sobre el frente del Este se adelanta a las 12:30 del mediodía. Al retrasar media hora la reunión, Hitler pone en entredicho el plan de Stauffenberg. Las bombas escogidas eran difíciles de activar e imposibles de desactivar. No podían permitirse ningún fallo. Otro factor significativo fue el propio lugar de la reunión. Debido a unas obras, no se utilizaría la sala de reuniones habitual. Un par de años antes, o incluso medio año antes, las reuniones sobre la situación en el frente se celebraban en un búnker. Ahora se celebraban en un barracón. Todas las ventanas estaban abiertas, lo que permitió que la mayor parte de la energía generada por la explosión se expandiese hacia el exterior. Si la reunión se hubiese celebrado en el búnker de hormigón, la bomba habría incinerado a todos los presentes. Otro factor fue la posición en la que estaba colocada la bomba. Cuando el coronel Heinz Brandt movió la maleta, lo colocó en el lado opuesto de la pata de la pesada mesa de roble. La pata puede verse claramente en esta foto. Sin duda, este pedazo de madera contribuyó a que se salvase la vida del Führer. Pero la asombrosa racha de buena suerte del Führer no acaba aquí. En un momento dado, su atención se concentra en un detalle de un mapa que estaba desplegado sobre la mesa. La ironía de la situación, la cruel ironía, fue el inmenso tablero de la mesa, que en vez de ascender con la explosión y golpear violentamente a Hitler,
le sirvió de protección al dictador. Pero nada de eso hubiera importado si Stauffenberg no hubiese cometido un error crucial. La supervivencia de Hitler está decidida desde el momento en que Stauffenberg, en medio de una situación muy tensa, es incapaz de meter la segunda bomba, la desactivada, en el interior de la cartera junto a la activada. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a eso. ¿Por qué no metieron la segunda bomba en la bolsa? Por lo que yo sé de explosivos, se habría desencadenado una segunda explosión paralela. Por supuesto, el efecto habría sido totalmente diferente. La onda expansiva de la primera bomba habría detonado la segunda. La fuerza combinada de las dos habría bastado para matar a todos los presentes en la estancia. En Moscú, Stalin da los últimos retoques a su plan para Polonia. En Londres, Churchill duerme la siesta sin ser consciente de lo que está ocurriendo en la Europa continental. En San Diego, Roosevelt está fuera de peligro. Se recupera de lo que aparentemente fue un derrame sin mayores consecuencias. Es el segundo líder que hoy ha sobrevivido a una seria amenaza de muerte. Hemos inspeccionado todo el complejo, Führer. No hemos encontrado más bombas. El general mariscal de campo Keitel le entrega a Hitler un informe sobre la marcha de la investigación. Es todo un milagro que haya sobrevivido. 11 personas se encuentran en estado crítico y una no ha aparecido. Todavía estamos tratando de localizar al coronel Stauffenberg. Desde ese momento se descarta la hipótesis de que el asesino fuese un agente británico. Un oficial del propio ejército de Hitler puso la bomba. Pero queda una incógnita por resolver. ¿Actuó en solitario o se trata de una conspiración más amplia? Mientras tanto, el avión de Stauffenberg aterriza en Berlín, donde espera encontrarse con los preparativos de un golpe militar. Cuando Stauffenberg llega a Berlín, todavía no sabe que Hitler ha sobrevivido. Stauffenberg comienza a sospechar que algo no ha funcionado. No hay ningún coche esperándolo en el campo de aviación. Se pone muy nervioso. Le lleva 1 hora más llegar al cuartel general del ejército en Wendlerstraße. Mientras tanto, el complot se descubre rápidamente. Rastenburg, Polonia, cuartel general de Hitler. Hace poco más de 2 horas, una bomba cargada con 1 kilo de explosivos hizo explosión junto a los pies de Hitler. Sin embargo, el Führer se dispone a reunirse con el dictador italiano Mussolini. Tiene algo de dolor, pero parece que su suerte milagrosa le ha devuelto la energía. En mi opinión, si tenía alguna duda sobre la victoria, de repente vio un rayo de esperanza. Es posible que, en cierto sentido, el destino sí estuviese de su parte. Hitler saluda a Mussolini con el brazo izquierdo, pues tiene herido el derecho y no puede levantarlo. Mussolini queda horrorizado cuando Hitler le dice: «Duce, acabo de tener el golpe de suerte más asombroso que te puedas imaginar». Conduce al dictador italiano, que no sale de su asombro, hasta el barracón derruido. Hitler le muestra a Mussolini el lugar en el que se encontraba cuando la bomba hizo explosión. El dictador italiano no duda en darle la razón a Hitler. Su salvación milagrosa tiene que ser la señal de que el destino está de su parte. Tras su retraso en el aeropuerto, Stauffenberg llega por fin al cuartel general del ejército alemán en Berlín. Informa a su superior, el general Fromm, y descubre horrorizado que los demás conspiradores no han hecho nada.
Se sorprende al enterarse de que su cómplice en el cuartel de Hitler, el general Feldgiebel, no ha desmantelado el sistema de comunicaciones. Después, el superior de Stauffenberg, el general Fromm, le da la terrible noticia. Fromm le comunica a Stauffenberg que ha hablado con Keitel, quien le aseguró que Hitler estaba vivo. La respuesta de Stauffenberg fue que Keitel siempre había sido un mentiroso. Fromm está en contra de seguir adelante. Pero Stauffenberg no pierde los papeles y se muestra partidario de seguir adelante con el golpe a pesar de los contratiempos. Stauffenberg envía un telegrama a todos los comandantes de las regiones militares informando de que Hitler está muerto y el ejército se hace cargo de la situación. Este telegrama se esperaba varias horas antes. Para nosotros ahora es imposible saber en qué momento se dio cuenta de que el golpe había fracasado. Estoy seguro de que en algún momento se dio cuenta, pero siguió actuando como si Hitler estuviese realmente muerto o como si eso no importase. Era la última oportunidad que tenía. Mientras Stauffenberg se empeña en seguir adelante con el golpe, las noticias de lo sucedido llegan a oídos de los aliados. Moscú. Dacha de Stalin, Kunstevo. En Moscú, Stalin se queda perplejo al conocer la noticia del intento de asesinato de Hitler. Cámara de Stalin. Parece ser que alguien ha colocado una bomba muy cerca de Hitler. Toda la vida de Stalin había transcurrido como un gran drama, pero este fue uno de los momentos más dramáticos de su carrera política. ¿Quién estaba detrás del atentado? ¿Había sido tramado por los aliados o por el propio ejército alemán? Todo el rumbo de la guerra podría dar un giro, pues algunas facciones del ejército alemán querían matar a Hitler para poder pactar con los aliados y pararle los pies a Stalin. Las malas noticias para Stalin deberían ser buenas noticias para los aliados, pero sorprendentemente esta vez no es así. Acaban de dar las 5 de la tarde en Londres. El primer ministro Winston Churchill se encuentra en la sala de los mapas. De repente aparecen dos oficiales de los servicios de inteligencia. Traen los últimos informes de Alemania. Se rumorea que alguien ha intentado asesinar a Hitler. Pero las noticias no son bien recibidas. ¿Tenemos nosotros algo que ver con eso? No, primer ministro. Pienso que no. Para Churchill, la muerte de Hitler, más que resolver los problemas, crearía otros nuevos. Señor presidente, intento de asesinato en Alemania. A Roosevelt no parece afectarle mucho la noticia. Que te den una confirmación. Esa noticia no está confirmada, de lo contrario habría acabado la guerra. La reacción indiferente de Roosevelt tiene que ver con su convencimiento de que la guerra solo terminará cuando Alemania esté totalmente derrotada. Desde el comienzo hasta el final de la guerra, el presidente Roosevelt siempre aspiró a un rendimiento incondicional. Nunca dudó a ese respecto. Después de la Primera Guerra Mundial, todos los alemanes se negaban a admitir que la habían comenzado ellos. Esta vez no pararemos hasta el final. Es necesario que sepan que han perdido, ¿está claro? Pensaba que solo un rendimiento incondicional le daría el poder de influencia necesario, la capacidad para reformar completamente la sociedad alemana. Mientras los líderes aliados tratan de digerir la noticia, en otro lugar los acontecimientos se desarrollan rápidamente. En su búnker, un Hitler optimista informa a los jefes del Estado Mayor del éxito de la reunión con Mussolini. Pero su buen humor está a punto de acabarse. Heinrich Himmler, jefe de las SS, acaba de leer el telegrama de Stauffenberg. Acaba de llegarnos del cuartel general del ejército. Por primera vez, Hitler es consciente de que una parte significativa del ejército alemán podría estar implicada en el complot.
Enviaron telegramas a todas las regiones militares. Comienzan así: Adolf Hitler está muerto. Dada la situación, la Wehrmacht se hará cargo del Reich. Stauffenberg ha autorizado el envío del telegrama. De hecho, ha firmado su propia sentencia de muerte. Parece ser que el ejército está detrás de todo esto. Hitler no se pone furioso, reacciona con una calma fría. Traidores. Hay que exterminarlos. Meted a sus mujeres e hijos en campos de concentración. Que no haya piedad con ellos. Hablaba con tranquilidad, pero cualquiera podría percibir la enorme carga de energía destructiva que transmitían sus palabras. Todo el país está infectado. Mis derrotas en Rusia han estado conspirando sin parar. Hitler se siente a la vez confiado por haber sobrevivido y enfurecido por haber sido traicionado. Stauffenberg y el mundo entero tendrán que pagar por lo ocurrido. Unas horas después del atentado fallido, Hitler descubre que una parte significativa del ejército alemán está implicada en el complot. Ha decretado el fusilamiento de los traidores y de sus familias. En Berlín, cada vez son más los rumores de que Hitler ha sobrevivido. Pero Stauffenberg todavía piensa que el golpe puede tener éxito si actúan de manera rápida y decidida. Ordena el arresto de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda y Noticias. El encargado de detenerlo es el mayor Remmer, comandante del batallón de la ciudad de Berlín. Remmer arresta a Goebbels en su chalet, situado junto al edificio gubernamental. Por un descuido estúpido, no se cortan a tiempo las líneas telefónicas de Goebbels, el ministro de Propaganda, y este establece la comunicación entre Remmer y Hitler. Es uno de los momentos más surrealistas del día. Goebbels le pasa el teléfono a Remmer para que hable con Hitler. Estoy vivo. Intentaron matarme. Me dirijo a usted como comandante supremo. Le ordeno que restaure el orden en Berlín en mi nombre. Utilice cualquier medio necesario. Dispare a cualquier persona que desobedezca esta orden. Cuando Remmer reconoce la voz de Hitler, el golpe de Estado comienza a desmoronarse. Este fue el punto de inflexión. La rebelión está condenada al fracaso. Stauffenberg, que iba a asesinar a Hitler, es ahora su objetivo. Residencia de Churchill, anexo al 10 de Downing Street. Un archivo para usted. Muchas gracias, Marion. En Londres, Churchill lee la transcripción de un programa de radio alemán. 6:28 p.m. Este es un mensaje que nos llega desde el cuartel general del Führer. Ha fracasado un cobarde intento de atentar contra la vida del Führer. Puede parecer extraño que Churchill no ayudase a los generales alemanes. La verdad es que no podía permitirse hacer algo así. Si Stalin se enterase de la existencia de contactos anglo-alemanes, la gran alianza de la guerra se rompería. ¿Los servicios de inteligencia saben algo de esta gente? Veré qué puedo averiguar. Muchas gracias, Marion. Por mucho que Churchill desease la muerte de Hitler, no estaba dispuesto a renunciar a la aspiración que tenían las fuerzas aliadas de derrotar completamente a Alemania. El 22 de julio de 1944, la BBC emite por radio los nombres de 22 conspiradores alemanes. Nunca se supo quién le facilitó esos nombres a la BBC.
Debido a los intereses que estaban implicados en la guerra, los hombres que habían luchado contra Hitler y los nazis desde la propia Alemania no eran bienvenidos en el extranjero, por no decir algo peor. En muchos sentidos, el golpe fue totalmente fútil. Los aliados querían la rendición absoluta, es decir, la ocupación completa de Alemania. Para Churchill, los compromisos de Gran Bretaña con la alianza eran lo más importante. Tras el fracaso del golpe, las tropas de Stalin avanzan imparables. Y Stalin, a diferencia de Churchill, no tiene escrúpulos a la hora de alterar el delicado equilibrio de fuerzas de la alianza. Stalin firma los pactos que decidirán el destino de Polonia. Más adelante, cuando sus generales ocupen el territorio, instaurarán un régimen comunista, elegido a dedo por el propio Stalin. La firma del pacto sobre Polonia es el primer paso que se da para la creación del bloque del Este. Berlín, Alemania, cuartel general del ejército alemán. En el cuartel general del ejército en Berlín, el complot para derrocar a Hitler finalmente se desmorona. El superior de Stauffenberg, el general Fromm, traiciona a sus compañeros para salvar su propio pescuezo. Arresta a los conspiradores. Se acabó el complot. Comencé a sospechar que pasaba algo al oír las noticias de la radio. Mi madre nos llevó a su habitación y nos dijo que había sido nuestro padre el que había colocado la bomba. Inmediatamente, mi hermano se puso a llorar como un loco. Recuerdo que dijo, ¿cómo pudo hacer algo así? Y mi madre le contestó, bien, vuestro padre pensó que debía hacerlo por Alemania. Pero, claro, yo no podía entenderlo. Los frutos amargos del fallo de Stauffenberg solo están comenzando a madurar. ...20 de julio de 1944... Adolf Hitler ha sobrevivido milagrosamente a una bomba que explotó a solo unos metros de él. Es una señal de la providencia. Soy indestructible. El hombre que intentó asesinarlo, el coronel Stauffenberg, está arrestado en Berlín. Después de un día de incertidumbres, todo vuelve a la normalidad para los líderes aliados. En San Diego, el presidente Roosevelt consigue un hito histórico. Aquella noche, desde su tren especial que se encontraba en una base naval del Pacífico, el presidente Franklin Delano Roosevelt, reelegido presidente de los Estados Unidos, se dirigía por radio a la convención demócrata que estaba reunida a medio continente de distancia. Ya os he explicado por qué acepto esta candidatura que me habéis ofrecido. Mi deseo sería retirarme a la tranquilidad de la vida familiar. ¿Cuáles son nuestros objetivos para 1944? Primero, ganar la guerra. Ganarla cuanto antes. Una victoria apabullante. A pesar del tono desafiante de Roosevelt, sus problemas de salud no pueden disimularse. Muchos estadounidenses quedan horrorizados al ver su foto en el periódico al día siguiente. El presidente parece muy enfermo. Jimmy, no sé si podré hacerlo. Tengo unos dolores horribles. Pero la supervivencia de Hitler es una garantía de que los pilares de la estrategia de Roosevelt siguen intactos. ¡Hey, apaga eso! Es necesario que sepan que mienten, ¿entiendes?
No habrá alto el fuego ni negociación con los generales alemanes renegados. En Londres, el primer ministro Winston Churchill se enfrenta a otra noche de bombardeos y de más víctimas. Pero por lo menos hay esperanzas de que la reunión con Stalin, solicitada por Roosevelt, frene el avance del Ejército Rojo y salve Polonia. De madrugada, Stalin se reunía con su séquito. Fumaba cigarrillos y veía películas y noticiarios con los acontecimientos más importantes del día. Hoy vieron las noticias de la detención de los soldados alemanes. Este desfile es la señal de que la hora de la victoria está próxima. Stalin se muestra cada día más confiado en su papel de señor de la guerra supremo y victorioso. Stalin recibe la propuesta de Roosevelt para celebrar una reunión en un plazo de 3 días. La rechaza sin dudarlo. Dígale que una reunión de esas características resulta inviable en este momento. Stalin no tiene ninguna intención de reunirse con Churchill y con Roosevelt mientras las cosas le van tan bien. Y no va a dejar que Polonia se le escape de las manos. Berlín, cuartel general del ejército alemán. El general Fromm retiene a sus cómplices de complot mientras conserva la serenidad. Una hora después pierde los nervios y ordena su ejecución inmediata. Cuatro hombres son conducidos al patio del cuartel general del ejército en Berlín. El general Albrecht es fusilado en primer lugar. Después le toca a Stauffenberg. Su ayudante, von Heften, se arroja a las balas. Mientras el pelotón de fusilamiento apunta a Stauffenberg, este grita: Long leben des Heilige Deutschland. Larga vida a la sagrada Alemania. La última vez que lo vimos fue a comienzos del mes de julio, el día de mi confirmación. Me puso la mano, obviamente la única que tenía, en el hombro. Le gustaba mucho la vida en familia, pero murió antes de que naciese su quinto hijo. El general Fromm envía inmediatamente un telegrama a Hitler para informarle de que los principales traidores han sido ejecutados, pero también se castigará a Fromm por su papel en la conspiración. 2 días después será arrestado y ejecutado. El golpe que quiso salvar a Alemania no duró más que unas cuantas horas. La bomba, colocada por el coronel conde Stauffenberg, explotó a solo 2 metros de mí. El discurso del Führer se emite para toda Alemania para certificar que sigue vivo y que la victoria final está próxima. Estoy completamente ileso. Ha sido una señal de la providencia para que continúe la misión de mi vida. Para Hitler ha llegado el momento de vengarse de los conspiradores y sus familias. A la mañana siguiente nos comunican que mi madre está arrestada y el hermano de mi abuela, que más tarde sería juzgado y fusilado. Se celebran juicios sumarios contra los conspiradores que sobreviven, presididos por tribunales populares. Más de 5.000 personas relacionadas con el complot son recluidas en campos de concentración.
Cientos de ellas son condenadas a muerte. Por una petición especial de Hitler, los cabecillas serán colgados con cuerdas de piano de unos ganchos de sujetar carne. Estas ejecuciones son dolorosas y larguísimas. Algunas de ellas se filman para disfrute exclusivo del dictador. Si el coronel Stauffenberg hubiese conseguido matar a Hitler, probablemente el mundo se habría ahorrado 13 meses más de matanzas. De hecho, morirán más personas en los meses siguientes que en los 5 años anteriores. A partir de ese verano, Hitler acelerará su programa de limpieza étnica. Se intensificarán los bombardeos aliados sobre ciudades alemanas, aunque Churchill no recurre al gas tóxico. Las fuerzas soviéticas tomarán Varsovia. Polonia será el primer estado centroeuropeo en caer bajo el control soviético. El ejército alemán mantendrá una guerra desesperada hasta que las tropas rusas entren en Berlín. Finalmente, los Estados Unidos derrotarán a Japón con ayuda de la Unión Soviética. Durante ese año morirá Roosevelt. Hitler se suicidará en un búnker de Berlín. Churchill perderá las primeras elecciones celebradas después del fin de la guerra. Solo Stalin prosperará, consiguiendo crear el imperio más brutal del siglo XX. El 20 de julio de 1944 cambió el rumbo de la guerra. Las últimas palabras que Stauffenberg dijo a su esposa fueron: «Si tengo éxito, me llamarán traidor a Alemania. Si fracaso, habré traicionado a mi propia conciencia». ¿Pregunta si fue un héroe? Sí, pienso que lo fue. Y pienso que cada vez más alemanes lo ven así. El cuerpo del coronel Stauffenberg fue incinerado durante las primeras horas del 21 de julio. Sus cenizas se esparcieron por un campo en las afueras de Berlín.